Buenos días, profesora Iliana Gón, compañeros. Mi grupo número 3, le corresponde hablarles sobre aspectos generales del proceso de investigación y paradigmas de investigación. Mi grupo está conformado por Michelle Mosquera, Yamilet Montezuma, Joel Mercado, Venus Quintero y mi persona, Claret Ríos, líder. Me corresponde hablarles sobre los conceptos generales de la investigación. Conocimiento. Conocimiento alude a lo que sabemos o conocemos de un objeto, hecho, fenómeno o persona. Este conocimiento establece necesariamente una relación entre el sujeto conocedor y el objeto que es conocido. Tenemos la conceptualización del conocimiento. Se entiende como el conjunto de informaciones interrelacionadas referidas a uno o varios temas cuya proveniencia se encuentra en la experiencia, la reflexión, las sensaciones y la reflexión sobre ellos. Nos permite interpretar el mundo y utilizar dicha interpretación para responder ante las situaciones y estimulaciones. Tenemos diferentes tipos de conocimientos, como el saber qué y el saber cómo. El saber qué se refiere a la proposición, es decir, el saber que algo es el caso. El saber cómo se refiere a tener la destreza que permitiría llevar a cabo una acción. Las características de conocimientos tenemos como presentar elementos fundamentales: el sujeto que conoce y el objeto que es conocido. Establecer una correlación entre el sujeto y el objeto. Transmitirse y expresarse por medio del lenguaje. Basarse en la realidad. Investigación. ¿Qué es investigación? Es un proceso cuidadosamente organizado que tiene como propósito obtener conocimientos pertinentes, válidos y confiables respecto al problema o fenómeno que inquieta al investigador. Tenemos también la conceptualización de la investigación. La conceptualización no es más que la investigación que nos indica los niveles de objetividad y precisión del tema de estudio. No obstante, suele suceder que algunos elementos ya poseen conceptos, pero otros no, por lo que esos nuevos elementos deben ser conceptualizados porque son principales en el tema de estudio. A continuación, mi compañera Michelle. Mi nombre es Michelle Mosquera y voy a estar hablando sobre los tipos de investigación. La investigación teórica tiene por objetivo la generación de conocimiento sin importar su aplicación práctica. La investigación aplicada se nutre de la teoría para generar conocimientos prácticos y su uso es muy común en ramas del conocimiento como la ingeniería o la medicina. La investigación exploratoria se utiliza cuando el objetivo de hacer una primera aproximación a un asunto desconocido o sobre el que no se ha investigado lo suficiente. La investigación descriptiva se encarga de describir las características de la realidad a estudiar con el fin de comprenderla de manera más exacta. La investigación explicativa es el tipo de investigación más común y se encarga de establecer relaciones de causa y efecto que permitan hacer generalizaciones que puedan extenderse a realidades similares. La investigación cualitativa se utiliza frecuentemente en ciencias sociales. Tiene una base semiótica y se aplica en técnicas como el análisis del discurso, entrevistas abiertas y observación participante. La investigación cuantitativa ahonda en los fenómenos a través de la recopilación de datos y se vale del uso de herramientas matemáticas y estadísticas e informáticas para medirlos. La investigación experimental se trata de diseñar o replicar un fenómeno cuyas variables son manipuladas en condiciones controladas. La investigación deductiva
En este tipo de investigación, la realidad se explica a partir de leyes generales que apuntan hacia conclusiones particulares. La investigación inductiva, en este tipo de investigación, el conocimiento se genera a partir de lo particular para llegar a una generalización. Se basa en la recolección de datos específicos para poder crear nuevas teorías. La investigación transversal se aplica para observar los cambios ocurridos en los fenómenos, individuos o grupos durante un momento concreto. Como siguiente punto, el compañero. Buen día, profesora, compañeros, compañeras. A mí me corresponde hablarles sobre características de la investigación. Toda investigación debe seguir un proceso que se inicia con una idea, sigue una premisa y llega a una meta o producto final. Cada parte de una investigación está relacionada. La investigación no se restringe a un área o disciplina. Es aplicable a todos los aspectos de la vida. Fija las normas de los métodos de investigación. Es un procedimiento sistemático de investigación. Siguiente diapositiva. Entre estos podemos mencionar varios conceptos, entre los cuales tenemos ciencia, que es un sistema que organiza y ordena conocimiento a través de preguntas comprobables, y es un método estructurado que estudia e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. Tecnología, suma de técnicas, habilidades, métodos y procesos utilizados en la producción de bienes o servicios en el logro de objetivos, como la investigación científica. Investigación es el trabajo creativo y sistemático realizado para aumentar el acervo de conocimiento. Implica la recopilación, organización y análisis de información para aumentar la comprensión de un tema o problema. Y por último tenemos las relaciones entre el conocimiento, ciencia, tecnología e investigación. Conocimiento y ciencia, ambas se relacionan, ya que el sujeto se relaciona con el entorno, desarrolla ideas, reflexiones y experiencias. Tecnología e investigación. La relación que existe entre estas es que ambas necesitan de un método experimental para ser confirmadas. Puede ser demostrable por medio de la repetición. Gracias. Venus Quintero. Hablaré sobre analogías y diferencias entre el conocimiento, ciencia, tecnología e investigación. Conocimiento, ciencia. El conocimiento es lo que sabemos de cómo funciona el mundo, aunque nuestras células ya aportan información para nuestro desarrollo. Desde el primer instante, y nuestro cerebro acumula datos desde etapas tempranas de nuestras vidas. La información no se convierte en conocimiento hasta que somos capaces de procesarlas para comprender nuestro entorno. Teoría científica en la investigación relacionada al método científico. Teoría científica en la investigación. Las teorías son conjuntos de enunciados interrelacionados que definen, describen, relacionan y explican fenómenos de interés. Las funciones de la teoría es la descripción de los fenómenos, de objetos, de estudios, el descubrimiento de sus relaciones y de sus factores casuales. Tipos de teorías. Teoría descriptiva. Solo describe o caracteriza
Los objetos de estudio. Teoría asociativa, también llamada correlacional, es la que establece relaciones entre los objetos o fenómenos estudiados. Teoría explicativa, la que investiga los factores casuales. Casualidad de los fenómenos en la investigación relacionados al método científico. La casualidad de los fenómenos en la investigación actual es tanto experimental como estadística y se puede realizar tanto bajo el control del investigador en un laboratorio o en el campo donde la manipulación se encuentra limitada. Las principales fuentes para obtener la conexión que existe entre las variables y probar la hipótesis de una investigación. Buenos días, profesora. Le habla Belisa Hernández y le estaré hablando sobre el paradigma cuantitativo. Este paradigma sostiene que existe una realidad objetiva, estática, que puede ser estudiada por parte del investigador, que tiende a comprender las causas de los fenómenos naturales. Los positivistas tratan de ser tan objetivos como sea posible en la búsqueda del conocimiento, para lo que emplean procedimientos ordenados y disciplinados que les permite probar las ideas del investigador acerca de la naturaleza de los fenómenos que son objeto de estudio, así como las relaciones existentes entre ellos. Génesis del paradigma cuantitativo. Se origina en la obra de Auguste Comte y Emily Durkheim, los cuales proponen que el estudio sobre los fenómenos sociales requieren ser científicos. Característica de la investigación cualitativa. El proceso de investigación no siempre está claramente definido luego de ser planteado el problema, debido a que sus planteamientos no son tan específicos como lo es el enfoque cuantitativo. Y las preguntas de investigación no siempre se encuentran definidas completamente. Estudia el mundo real para desarrollar su teoría. En la mayoría de estos estudios no se prueban hipótesis debido a que éstas se generan y refinan durante el proceso. Recolecta datos no estandarizados y no efectúa mediciones numéricas, tendiendo a no ser un análisis estadístico. Los datos son obtenidos La metodología cualitativa por lo común se utiliza primero por descubrir, desarrollar y refinar preguntas de investigación e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis. Generalmente de preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de investigación y este es flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación entre la respuesta y el desarrollo de la teoría. Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Yamilet Montezumas y hoy le voy a hablar sobre el génesis del paradigma cualitativo. Este tiene su origen en los primeros pioneros de las ciencias sociales, Max Weber,
Reconoce que se consideran significativos subjetivos y un contexto donde ocurre el fenómeno. Características de la investigación cualitativa. Este es un proceso de investigación que no siempre claramente está definido. Luego de ser planteado el problema, debido a que sus planeamientos no son tan específicos como el enfoque cuantitativo, las preguntas de investigación no siempre se encuentran definidas completamente. También estudia el mundo real para desarrollar una teoría. En la mayoría de estos estudios no se prueba con hipótesis, debido a que éstas se refinan durante el proceso. En el momento no van a generar una hipótesis, sino que con el tiempo se define. Recolecta datos no estandarizados y no efectúa mediciones numéricas. Los datos son obtenidos a través de puntos de vista de los participantes y la interacción de los individuos, ya sea de manera grupal o colectivamente. Enfoques cualitativos. Los enfoques cuantitativos se centran en mediciones objetivas de análisis estadístico, matemáticos, numéricos. Son los datos recopilados mediante encuestas, cuestionarios, mediante el uso de técnicas informáticas para manipular estos datos estadísticos existentes. La investigación cuantitativa también se centra en recopilar y generalizar datos numéricos entre grupos o explicar un fenómeno en particular. El enfoque cuantitativo también tiene las siguientes características: que el investigador tiene que realizar una serie de pasos, que la hipótesis se genera antes de recolectar y analizar cada uno de los datos. La recolección de los datos se fundamenta en la medición, o sea que se mide variable o conceptos o contenidos en la hipótesis. También en el enfoque cuantitativo también se utiliza la recolección de datos sin medición numérica. Preguntas de investigación en el proceso de interpretación, los estudios cuantitativos, cualitativos, las preguntas de investigación e hipótesis no son necesarias en el precedente de la investigación, debido a que ellas pueden desarrollarse antes, durante o después de un proceso de recolección de análisis de datos. El enfoque cualitativo tiene las siguientes características. Tiene una perspectiva holística. Esto es que se considera un fenómeno como un todo. Se tratan de estudios en pequeñas escalas que no solo se representan a sí mismos. Hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad a la realidad empírica que brinda esta metodología. No suele probarse con teorías o hipótesis. Es principalmente un método de generar teorías e hipótesis. Muchas gracias, profesora.